Filosofando, todo el mundo es artista. La búsqueda de la verdad, no por el encuentro, sino por el placer de la búsqueda. Escúchanos en Filosofarte, todos los jueves a las 2 de la tarde por ucradio.net. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, Y el deseo fulminante los atrapó. y mientras se movía, Qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme qué excitante, de filosofía. qué interesante. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes. Filosofarte. Buenas tardes, yo soy Greti. Yo soy el profesor Benavides y estamos con ustedes como todos los jueves a platicar, a conversar, a hablar de arte, filosofía, de esas cosas medio enredadas y conflictivas que parece que nadie quiere entender. Yo insisto en que no quieren entenderlas y que no es que no las entienden, sino que se cierran y dicen, no, eso no es para mí, yo no sé, yo no entiendo. Pero bueno, también tiene que ver con una serie de debates filosóficos respecto a qué es la comprensión, cómo aprendemos, qué es entender el mundo. Y Greti se ríe porque ya hemos tenido estos debates todo el rato. Y luego dice que ¿por qué no quieren entender? Y claro, porque no quieren entender, entiendan. Bueno, vamos a ver si pueden compartir con nosotros. Estamos aquí en UC Radio. Recuerden que no es radio. Es ligue auditivo. Es ligue auditivo. Estamos en Twitter, en @UC_radio. En Facebook, UC Radio. Y en internet nos pueden encontrar en la página www.ucradio.net. Pues igual tenemos nuestro Twitter, ahí pueden enviar sus mensajes, sus correos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus oposiciones, sus aclaraciones. Todo es posible, por supuesto. Si tienen algún tema que quieren que discutamos, alguna opinión, pues serán todos bienvenidos. A favor y en contra. Sí, si es en contra mejor porque... Sí, claro, tiene que estar en contra, siempre para dar la contra. Claro. Eso tenemos que verlo después con el psicólogo. Bueno, el tema de hoy es... El tema de hoy es no dar la contra, más bien fluir. Sí, ese es el tema de hoy. Por eso vamos a hablar de fluxos, por supuesto. Ok. Exactamente, es fluir. Let's flow. Extrañamente, sí daban la contra. O sea, Fluxus es un movimiento de contracultura radical, además. Creo que es muy importante este grupo. Hemos estado hablando en programas anteriores sobre todos estos cambios que se producen en el arte, vinculados principalmente con lo que viene a ser el arte conceptual, vinculados con estas nociones nuevas del arte, la idea, la importancia de la idea dentro del discurso artístico. El concepto. Y no el objeto. Y además que sí valdría la pena incluso distinguir entre idea y concepto, y el concepto como algo que está mucho más elaborado y procesado, ¿no? De alguna manera la idea tiene que ver con la estructura que tenemos de la cosa en nuestra mente, cómo vemos las cosas del mundo, pero el concepto es cómo las definimos como tal. Y aquí el problema justo es eso, ¿no? La definimos, es decir, este proceso de definición de las cosas, que es, bueno, la idea sería, esa es una silla, la silla, pero el concepto es, la silla es un aparato que sirve para sentarse, que tiene 4 patas, que tiene respaldo. Sí, claro, abarca muchísimo más. Exactamente. Eso es muy importante también para entrar en estas definiciones de lo artístico, porque hablamos de arte conceptual, no de arte ideal. Y en ese sentido, por supuesto, el concepto se vuelve fundamental en todo este discurso. Que además es discurso. Que además es discurso. Exactamente. Pero a ver, Fluxus, ¿qué es Fluxus? Vamos a contextualizar.
Bueno, Fluxus es un movimiento que surge en Inglaterra, específicamente en Inglaterra, y que luego comienza a expandirse por diferentes partes del mundo. Hay muchos artistas que se integran, de hecho llegan a ser 27 artistas de diferentes lugares, que contaba incluso con artistas, bueno, los obvios, ¿no? De Inglaterra, George Maciunas, que es uno de los fundadores, y tienen además otros artistas que se van integrando, muchos estadounidenses, algunos japoneses. Ahí está, por ejemplo, esta mujer famosa además. Kusama, ¿no? No. No. Bueno, ella estuvo en el movimiento de los pop. 60. Es posterior, pero ella se integra más bien en un arte que es como el pop y no tanto como Fluxus. Pero en cambio, Yoko Ono, la esposa de John Lennon, era una artista conceptual que perteneció a Fluxus antes de conocer a John Lennon y era famosa a nivel del mundo. Mucha gente cree que ella se agarró de la fama de John y cosas así. No es cierto. Ella ya era una artista muy construida antes de conocer a John Lennon. De hecho, John conoce a Yoko por una obra que hizo esta Yoko Ono. Hizo una obra en la cual pedía participar a los espectadores. Había una mesa ahí donde tenían que ir a poner un clavo. Entonces clavaban ahí en la mesa y les cobraban $5 por clavar la mesa. Entonces, digo... Nos dejamos pensando qué significa, qué no, decir. eso olvídalo. Bueno, mucha gente inmediatamente lo asocia con eso de clavar y sobre la mesa, y entonces no tiene que ver con eso para nada. Piénselo. También. ¿Están seguros de que no tiene que ver con eso? Pues no estoy, la verdad no estoy seguro de nada. Últimamente no estoy seguro absolutamente de nada. Bueno, pero entonces fue un movimiento artístico. John llegó y clavó ahí un clavo. Okay. Y pagó $5 y se puso a hablar con Yoko y ahí se conocieron. Entonces, digo, no sé si sea muy romántico, pero... Y además, creo que Yoko fue madurando mucho la mentalidad de John Lennon. Es por eso que se le acusa de ser la que separó a los Beatles y cosas así. Pero tiene que ver con esta estructura de hacer que John Lennon comience a tener una visión mucho más profunda de lo que tenía que ser la música, el arte, y no tan ligera como lo que sería el movimiento en ese momento del rock inglés, ¿no? Claro, y además agregándole que, bueno, los Beatles ya también tenían toda una filosofía, ¿no? Por así decirlo. O sea, no era un grupo solo pop. No. No decían pero estaban en sus una búsqueda, ¿no? Eso de ir a la India, de ver Maharishi Mahesh. Pero estaban en una búsqueda, ese es el punto. Sí. O sea, no la encontraban y todavía no sabían qué onda, pero querían esa búsqueda. Entonces ahí se presenta como esta actitud que es muy, pues que invita a la reflexión y pues conoce a alguien que le da todo esto y claro que bueno, lo desenvuelve, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay otros artistas en el movimiento. En Fluxus nos encontramos, por ejemplo, con Nam June Paik. Nam June Paik es un artista coreano que se lo considera como el padre del videoarte. Se dice que la compañía Sony le regaló la primera cámara de video que hicieron, se la regalaron para que él haga obras artísticas de video. Es el primero en comenzar a hacer esto, es el fundador de todo esto y muchos de sus trabajos, no sé si pueden consultarlos por ahí en internet, hay algunas cosas que tienen que ver fundamentalmente con aparatos y monitores de televisión. Hay uno que me gusta mucho, que es un Buda sentado meditando frente a un aparato de televisión en un circuito cerrado donde se está viendo a sí mismo. Entonces ahí hay unos juegos muy muy interesantes en cuanto al concepto, a la idea incluso de lo que hay atrás de la obra, ¿no? El arte se vuelve totalmente conceptual. Otro artista sumamente importante fue Beuys, Joseph Beuys. Beuys es un artista sumamente importante en todo este proceso también, porque además es un artista que comienza a trabajar en Alemania y que se vincula al discurso del grupo Fluxus, aunque realmente dura muy poco dentro del grupo. Posteriormente le parece que es demasiado intelectual, demasiado rebuscado y se sale, pero en un inicio había estado participando con Fluxus. Él además llega a decir una de las propuestas más radicales en el arte, que tiene que ver con que todo el mundo es artista.
Entonces, mucho de su juego es justamente el que el arte es una cosa que influencia a todos, donde todos participan y no solamente son ciertos grupos, ¿no? Y bueno, están otros mucho más interesantes. George Maciunas, por ejemplo, que termina tocando un piano a martillazos. Es su acción, ¿no? Y así una serie de acciones muy interesantes, como subirse a una banca y saltar, o dar de martillazos un reloj para matar el tiempo, o bueno, esa es mi versión. Pero sí, daba de martillazos a un reloj, y creo que también es una de las cosas muy interesantes. Boyce había hecho una de sus obras muy importantes, que fue el ir hasta Estados Unidos. Él viaja hasta Estados Unidos, llega a Estados Unidos, del avión se baja, se sube a una ambulancia, la ambulancia le lleva hasta la galería donde iba a hacer su exposición, llega a la galería, se baja en la camilla, no pisa nunca el suelo norteamericano, baja en una camilla, le meten en una habitación, en la habitación él está envuelto con fieltro y con un bastón, que es lo que siempre llevaba. El fieltro porque era un material simbólico de protección de la vida. Había tenido un accidente, su avión se cayó y lo salvaron una tribu de tártaros. Él además era soldado en la Segunda Guerra Mundial, soldado de Alemania nazi. Entonces su avión se cayó, estaba a punto de morir y una tribu de tártaros lo salva envolviéndolo, lo envuelven sobre fieltro y con grasa animal y entonces le salvan la vida. Desaparece por 2 años, a los 2 años aparece en un campo de concentración en Inglaterra y entonces comienza a hacer arte. Entonces muchas de sus obras estaban vinculadas con estos dos materiales como protectores de vida, sumamente simbólicos. Entra a esta habitación donde está un coyote cubierto él con fieltro. Hay un coyote en estado salvaje y entonces entra y convive con el coyote por 3 días. Pasa con el coyote, aprende a mantener espacios, distancias, a compartir cosas. Finalmente se hacen amigos. O sea, esa es otra acción. Esa es una obra que se llama América me ama y yo amo América. Y entonces en esta obra pues convive con el coyote. El coyote simboliza para él a los nativos norteamericanos como los hermanos animales, los hermanos coyotes. Al final sale de ahí, otra vez sube a la ambulancia, va al aeropuerto, sube al avión, nunca pisa suelo norteamericano y su obra es esta convivencia con un coyote en estado salvaje. El coyote es regresado al lugar donde fue capturado y lo sueltan igual. Yo siempre pienso en cómo sería la historia de Boyce, ¿no? Yo estuve viviendo con coyote y cómo sería la historia del coyote. Participé en una obra de arte conceptual con Fluxus. Perfecto. Bueno, pues creo que tenemos que tomarnos un tanto de descanso. ¿Tenías tú qué íbamos a escuchar el día de hoy? Por ahí lo tenemos, ¿no? Sí, es la de San Francisco. Ándale, muy adecuada a esta época. Exactamente. Y entonces vamos a ver si escuchamos esto. Era una época muy divertida, me imagino. Me tocó de ladito, pero ahí va, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a-loving there. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with
Ya encontraré a otra con más afinidad, epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología. Pues sí, esta vida vacía tiene que acabarse. Vamos a estudiar epistemología. Todos hay que epistemologar. Les recomendamos, por cierto, el video de Lelutier, que habla precisamente de esta cumbia filosófica que la estamos escuchando constantemente como parte de la presentación de nuestro programa. Véanlo, vale la pena, la cumbia filosófica. Pero bueno, vamos a continuar a propósito de esto de la filosofía y el arte, con un discurso que puede sustentar la noción de fluxos. Y a mí me parece que es muy importante. Digo, en mis propuestas teóricas, después de que me metí con estas cosas del budismo, pues una de las cosas que encontré es que el budismo había influenciado en Occidente, pero desde hace mucho rato. Pero además lo ha influenciado de una manera bastante velada. Pocos artistas lo asumían. Uno de los artistas que sí asume y claramente y abiertamente que está vinculado al grupo de Fluxus es John Cage. Cage se define él mismo como un budista zen, sabe que hay toda esta influencia del zen en el discurso artístico. Mucho de su obra tiene que ver con estos enfoques del vacío, de la existencia, de la vida vacía, del sentido de la vida. Entonces ahí comienza una serie de reflexiones filosóficas en la obra artística. Creo que son muy importantes. No, bueno, a mí me encanta la filosofía, la ideología, la visión, las concepciones y todas acerca las cosas de la que vida terminan en IA. que tengan que ver con Oriente, pero yo me pregunto qué tanto somos capaces de absorber en totalidad esa concepción, porque por ejemplo, en China, en el idioma chino, en mandarín, no existe la palabra ser. No. Ellos no se ven como un ser. No son. Entonces, ¿cómo puedes abordar el tema de la búsqueda de sentido y de ser y del el ser si no puedes salir de este cubo en el que estamos los occidentales? Bueno, pero también ser. Nosotros somos occidentales, porque también nuestra noción de ser, al menos en el lenguaje español, divide al ser del tener. Y estaba pensando mucho, el inglés en cambio hace una vinculación entre el ser y el estar. Y ahí tenemos una serie de definiciones muy complejas, ¿no? Porque igual te preguntan, ¿y tú quién eres? Inmediatamente dices, primero un hombre, que no es nada, una serie de palabras que pretenden definirte. Luego dices, tus logros, soy doctor, soy profesor, entonces comienzas a definir a partir de cosas que tampoco te definen realmente y que tienen que ver con un proceso de adquisición y posesión de títulos o de conocimientos o de experiencias, pero de alguna manera es posesión. Claro, te describen, más no te definen. Y además lo otro, ¿no? O sea, yo soy alguien porque tengo éxito. Tengo casas, tengo dinero, tengo mujeres, tengo coches. Entonces este juego de posesión es lo que aparentemente te define también, ¿no? Entonces yo soy a partir de lo que tengo. Que es una visión occidental. Totalmente, por supuesto. Pero ahí también está el otro problema. Nosotros hasta dónde somos parte de eso. Si somos nosotros. Digo, también somos o no somos. Si no hay ser. Ya y ahí estoy metiendo en Honduras. No, perdón, vamos poco a poco. Ahí vamos entra poco a poco. El lenguaje tiene un papel sumamente importante. Es muy importante. Y además la propia comprensión de las cosas, ¿no? Nuestra noción de lo divino está vinculado a un Dios, a un ser, mientras la concepción de lo divino en culturas o en religiones como el taoísmo, por ejemplo, está vinculado a una energía que mueve y armoniza todo el universo. Son cosas totalmente distintas. Ni siquiera es un ser creador, no es bueno, no es malo, no castiga, no hay pecado, nada de eso, sino que es energía que armoniza el universo. Obviamente a veces estas cosas nos resultan muy complejas de entender, se nos van más allá de nosotros. ¿Y las puedes entender? Esa es otra pregunta. Además, y debes. ¿Las puedes entender? ¿Y debes entender? Yo creo que este tipo de reflexiones no es de entender, sino de encontrar.
a partir de ti. O sea, uno no entiende si es un ser o no es un ser, porque entonces ahí lo estás limitando. Ujú. Pero uno reflexiona acerca del ser, del uno mismo, y llega a un punto, llega a una conclusión o llega a una zona de confort. Esto es lo que me gusta, ¿no? Esto es con lo que convivo, ¿no? Pero entender en sí, porque entonces Pues sí. si entendieras, entonces tendría que haber una definición y entonces Y le ¿no? pones un límite. Y le pones un límite. Por supuesto. Estás en- O lo otro, que también es, claro, este ser entra en un juego muy, muy complejo, porque este ser finalmente se define a partir de cosas y contextos. Entonces hay una filosofía social, una ideología global, una ideología cultural que de alguna manera determina cómo entendemos, qué pensamos, qué nos creemos y te pone también en ese conflicto. Entonces, ¿hasta dónde realmente eres tú o eres un producto social que te influenció desde la más tierna infancia a partir del lenguaje y te hizo pensar que piensas y te hizo creer que eres y te hizo pensar que existes? Bueno, en la psicología hay algo Psicología, tenía que regresar la psicología a este estudio el día de hoy. Vamos a mandarle con Patti al programa que tiene, por cierto, que igual... No, pero digo que Psicoacelerador. Psicoacelerador, Entonces, escúchenlo. Vas a buen ser programa. invitada a ese programa, te lo aseguro, para hablar de psicología. Entonces, No, pues digo sí. que a partir desde la gestación puede que te estén pues te estás informándote, ¿no? Estás recibiendo estímulos y no es lo mismo, bueno, yo supongo que no es lo mismo los estímulos que recibe una persona que vive en una ciudad como el Distrito Federal, ¿no? Que la que vive en China, en no sé, en alguna región rural del pueblo entre montañas y no digo que sea mejor o peor, solo digo que simplemente es Por diferente. supuesto. Entonces, no Sí, es por como supuesto. es como lo que dicen cuando un occidental o aquí empezamos, ¿no? Que si los monjes budistas y que luego estos extremistas que se quieren volver monjes y así es como nunca vas a poder convertirte en monja porque no eres, o sea, Puede no. ser monja, pero no monje. Exacto. No, lo que digo es que por más que estudies, por más que lo, no sé cómo decirlo, por más que lo estudies, por más que lo intentes comprender, no es algo que tenga que ver con la comprensión en sí, es algo que tiene que ver con una visión, con un sentido propio, no sé si me explique. Como una experiencia fenoménica que está más allá de la explicación lógica. Algo así. No me expliqué. No me expliqué. Pero además hay una cosa que también es, digo, hay un montón de teorías respecto a esto que no se han logrado resolver, no hay una respuesta única, pero entre ellas, por ejemplo, la visión del arquetipo junguiano tiene que ver justamente con esta idea de que hay algo que nosotros tenemos guardado, heredado genéticamente, no sé, que se nos viene dado, ¿no? Entonces, tenemos una serie de comportamientos que no nos pertenecen y que son casi arquetípicos. Vienen de hace muchas generaciones y las acumulamos sin tener una conciencia de ello o sin tener un aprendizaje. También es un debate, digo, Es muchas de una teoría. estas cosas son debates, ¿no? Yo les decía, una de mis teorías es que llegó mucho el pensamiento oriental, de taoísmo, básicamente el budismo, y comenzó a influenciar dentro de la filosofía y el arte occidental. Uno de los productos de esta influencia, influenciados además por Heidegger y Nietzsche, llega hacia Fluxus. Y viene con esta noción de que el arte es vacío, que el arte no necesita tener todo este parafernalia de institucionalidad que lo respalde, y que el arte tiene que ser una cuestión cotidiana, vital, y que depende más bien de la experiencia del espectador y no tanto del conocimiento, ni siquiera de la institución que Y lo habla de la legitime. experiencia, ¿no? De la experiencia del vital. espectador. Okay. Y de esta tensión, ¿no? De percibir el mundo y en el mundo las cosas artísticas. Yo pienso mucho que hubo una influencia ahí, digo, es algo que no he estudiado ni profundizado realmente, pero me llama mucho la atención, te lo comentaba Greti, respecto a esta cosa de este personaje que fue sumamente importante, aunque se lo ve como un actor de cine,
o se lo ve como un peleador callejero. En realidad es un filósofo que va a Occidente, a Estados Unidos, tratando de influenciar mucho el pensamiento oriental. Él es Bruce Lee, era un filósofo, estudió filosofía, era maestro en filosofía, y entonces está elaborando no solamente propuestas filosóficas, sino además está elaborando estas propuestas filosóficas aplicadas a la vinculación en el cuerpo con la defensa personal, ¿no? No, y además encuentra la forma de transmitirlo a todos, ¿no? Porque hace películas que normalmente, pues una película si lo llega a ver pues toda la gente, un libro de filosofía, pues sí, no todo el mundo lo lee, ¿no? Entonces encuentra una forma cotidiana, un vínculo para vincular estas dos y además hacerlo pues más digerible que si leyeras un libro, ¿no? Que además es eso, ¿no? O sea, ni siquiera tú ves las películas de Bruce Lee, no está cargado así de filosofía, ni te está dando mensajes ocultos, ni es así como el maestro que te habla, como en otras series, ¿no? O en otros programas. Aquí es más bien la propia acción la que supuestamente hace metáfora de lo que está tratando de decir. Como en su última película, ¿no? Y va ascendiendo una serie de peldaños hasta llegar al gran jefe, así se llama esta película, que de hecho la hicieron después de que se murió, pero la idea original era de él, de ir ascendiendo en una especie de pagoda, cada vez dificultades mayores y enfrentándolas y superándolas, ¿no? Hasta acabar con el mal. Ahí hay una visión muy, muy interesante. Bueno, ahora que ya entramos a este tema, me recuerda un director que a mí me gusta muchísimo, se llama Kim Ki-duk. Él también es oriental y llega también a Occidente, a Nueva York, y sus estudios creo que no estoy segura si todos sus estudios, pero por lo menos la especialización sí la hace ahí en Nueva York. Y también es un filósofo, solo que él no utiliza tanto el diálogo. Uh-huh. Vean, hay una película muy buena, se llama Las estaciones de la vida, uh-huh, y habla también de todo esto, de las estaciones de la vida, del nacimiento, del crecimiento, las crisis, pero todo metafóricamente, ¿no? Porque todo lo casa con el paisaje, con la estación, que si en otoño tal, que no, y les da una... Que es hacer una metáfora filosófica, ¿no? Y el otro, ¿no? Esto que Bruce Lee decía es, tienes que fluir, tienes que ser como el agua, amigo mío. El agua que logra acoplarse a todo, tomar la forma de todo, está en diferentes estados en la naturaleza, se adquiere diferentes formas, se adapta a las cosas. Pero sin dejar de ser agua. Sin dejar de ser agua. Okay. Y entonces una de las cosas que proponen los artistas de Fluxus es que el arte tiene que fluir. Fluxus tiene que ver con eso, ¿no? Además vinculan incluso con los fluidos corporales. Terminamos por ahí con una obra bastante compleja, Vagina Painting. Shigeko Kubota hace esta obra en la cual durante su periodo menstrual introduce una brocha en su vagina y deja que la sangre fluya y con esa sangre comienza a pintar. Entonces una de las cosas más controversiales, pero tenía que ver justamente con estos fluidos. De hecho, el artista se manifiesta y se pone en el lienzo, se pone en la obra, siempre. Aquí lo está haciendo de manera literal, su propio cuerpo expuesto ahí, sus propios fluidos expuestos ahí. Nos encontramos con unas visiones sumamente complejas y diferentes en cuanto a estas propuestas. Vamos a tomar otro descanso. No, ni siquiera estamos cansados, solamente vamos a poner un espacito de música, algo de música, ¿no? Para que ustedes tengan un ratito y para pensar qué es lo que vamos a hacer y qué viene de música. Bueno, este es un grupo que descubrí hace poco que, bueno, me enloqueció. Se llama Misophone y la canción es White Waves. Espero lo disfruten. Like a
exige que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Bueno, y regresamos, estamos nuevamente con ustedes, pues muy contentos de estar con ustedes, acompañados ahora ya por Greti, que definitivamente se integró a nuestro equipo. Todavía tenemos por ahí la opción de un nuevo miembro, pero ya será una sorpresa a ver qué va pasando en todo esto. Porque aquí puras sorpresas. Pues, por supuesto, por eso estamos filosofando, ¿no? Sí, ¿no? Es un verdadero arte. Además, esa vinculación se me hace muy importante, porque creo que fue muy arbitraria esta ruptura entre arte y filosofía, y es una de las cosas que está pasando con Fluxus, es recuperar el arte y la filosofía, volver a integrarlas. Es decir, la filosofía es el fundamento, el discurso de algo que pretende ser artístico y en ese proceso, por supuesto, se construye una vinculación sumamente necesaria, fundamental. La obra y el discurso no pueden estar separados. Arte y filosofía no son cosas que no existen conjuntamente y el problema había sido ese, ¿no? ¿Cómo es posible pensar que durante un buen periodo de tiempo se había querido dejar de lado toda la cuestión teórica y dar más importancia solo a la cuestión técnica, la habilidad y todo? Fluxus recupera esta noción. Una serie de artistas, decíamos, varios de ellos sumamente importantes, Beuys, Maciunas, creo que Maciunas es uno de los muy, muy interesantes en esto, Alan Caprow, que es importantísimo también, Solevit, que además es uno de los artistas que trabaja como fundador del arte conceptual, es uno de los más importantes artistas trabajando en esta noción de lo conceptual. Y también pues por ahí tenemos a Daniel Spurrier, por ejemplo. Spurrier se me hace así maravilloso en cuanto a esta vinculación con la cosa vital. Una de las cosas que hacía es agarraba las cosas que sobraron sobre la mesa de noche donde estuvo con sus amigos la noche anterior y pega todo, las botellas, los vasos, las colillas de los cigarros, todo lo pega en la mesa y expone la mesa. Pone la mesa ahí en la pared y se ve la mesa con todas las cosas que habían quedado, que es como un registro de vida, ¿no? Y un poco era eso, hablaba de Shigeo Kubota haciendo este juego de fluidos, su propia sangre menstrual sobre un lienzo, que era también parte de su propia experiencia de vida, y por otro lado están los otros artistas poniendo y sus experiencias de vida, siempre lo han hecho. Todos los artistas, al pintar cualquier cosa, han estado poniendo sus experiencias de vida, hasta en la gestualidad muchas veces, en las cosas simbólicas, en lo que hacían, todo. Pero no se los veía. Acá hay como esta evidencia, sí, nosotros somos eso, somos parte de eso. Y entonces, pues Fluxus se vuelve uno de los más importantes movimientos, influenciados además por esta cuestión filosófica del fluir, pero además por un momento histórico que es sumamente importante, ¿no? Los años 60 es como un discurso, un momento donde hay muchos cambios. Vienen además una serie de cambios que son como rupturas en el sentido de este cuestionamiento de cómo es que debe ser la vida, que es creo que el momento más importante, ¿no? Luego de la bomba atómica, la crisis que se desata es terrible. La sensación de vulnerabilidad, la Guerra Fría, el pensar que alguien puede oprimir un botón y lanzar cohetes y misiles y destruir el planeta, ponen una crisis existencial a todo el mundo. Esa sensación de se va a acabar todo, estamos en manos de locos que tienen poder, fue terrible, ¿no? Y entonces era así como, ¿queremos realmente esto? ¿Queremos esta existencia capitalista, de este mundo voraz de dinero, de cosas, de poder? ¿Realmente eso es lo que buscamos? Y el cuestionamiento es, pues, no queremos eso, vamos a romper con eso. ¿Cuáles son las estructuras que sostienen a ese sistema capitalista? Lo habían dicho ya desde el siglo XIX, pues el Estado tiene como base a la familia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a romper esas bases desde la familia, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? La comunidad, ya no la familia, sino la comunidad como un grupo de convivencia donde todos renuncien a sus intereses personales y comiencen a pensar en una comunidad.
muchos hacen esto, muchos artistas comienzan a trabajar en esto. Creo que mencionamos incluso algún rato ya por ahí a Otomule, este accionista vienés. Ah, sí, el radio pasada, por sí. supuesto. Pero hay otros que apuntan a esto, ¿no? Los hippies, todo el movimiento de los hippies era romper con la familia tradicional, pues los hijos eran de todos. Hay una película que me gusta mucho, Hair, esta de pelos, de cabellos, que es muy divertida. Entonces ahí están viviendo los 4 chavos ahí, 3 hombres, una mujer, ella está embarazada, le preguntan, ¿no? ¿Y de quién es el niño? Pues si sale negro es de él, si sale blanco es de él, o sea, ya. Y listo, ¿no? O sea, que también era parte de esa existencia. Comienza a haber una libertad sexual, comienza a haber una verdadera revolución sexual, que más se coordinó con la invención de la píldora anticonceptiva, se coordinó además con todos estos métodos de control de natalidad, del uso de preservativos y cosas así. Cambió todo el panorama. Los 60 es un momento sumamente importante dentro del mundo occidental, ¿no? Hay otra película que también plantea lo que está comentando como en Her, que se llama Friends with Kids. Es bueno, son un grupo de amigos y bueno, son parejas, ¿no? Y hay 2, una chava y un chavo que están en ese grupo, pero que no se han casado, pero que quieren tener un hijo. Y entonces ella y él deciden que van a tener un hijo juntos, aunque no son pareja y son mejores amigos. Entonces aquí hay como también como este discurso acerca de la familia, de la estructura familiar, y de que, o sea, no porque no sea como lo que se dice que tiene que ser, no lo es, ¿no? Uh-huh. A veces puede ser hasta mejor. Ellos dicen, a ver, no estamos juntos y no vivimos en la misma casa, pero qué mejor manera de educar a mi hijo, sino con la persona que adoro, amo, porque la amo como amiga y puedo confiarle todo. Y hasta más porque es sumamente complejo. Digo, muchas de nuestras propias estructuras aparentemente naturales se habían puesto en cuestionamiento ahí, ¿no? Digo, la fidelidad, el amor. Claro. Esto de hagamos el amor y no la guerra y todo esto, amor y paz, tenía que ver con una serie de discursos sumamente interesantes que cuestionaban el hecho de la pareja monógamo, la noción de una familia, de una estructura totalmente monogámica, y comienza a pensarse, no, ¿por qué no? O sea, las relaciones realmente en la práctica no son monógamas. Sí, claro, alguien se casa y tiene su pareja, sus hijos, su familia, pero en realidad no es monógamo. O sea, y creo que hasta le da más valor al hecho de la fidelidad, sabiendo que no es algo natural, no es como que naturalmente somos fieles. O sea, no, soy fiel porque somos infieles. Exacto. Ser fiel es más fiel difícil. Porque decido ser fiel. Pero además está el otro problema. ¿Y por qué decidir ser fiel? ¿Es necesario ser fiel? Que es lo que se estaban cuestionando. Digo, claro, no es que quiera ponerte en crisis. En tela de juicio. No, bueno, a lo que voy es que sí, es dejar de ver las cosas negras o blancas, ¿no? Bien o mal. Exactamente. Simplemente es y es lo mismo que dice Fluxus, ¿no? Dejar fluir, no es esto, no es lo otro, simplemente es. Es un momento histórico maravilloso y además este movimiento pertenece a ese momento histórico, lo representa perfectamente. Muchos de los artistas que están trabajando están conflictuándonos todas nuestras estructuras mentales, las formas de ver, de pensar el mundo, el orden, todas estas cosas que habían sido impuestas socialmente y que se daban como naturales, se daban como verdaderas y se daban como buenas, ¿no? Era como, sí es muy bueno eso, está bien. El bien, el mal, ya todo este discurso nietzscheano de más allá del bien y el mal se pone aquí ya en una práctica casi, vamos a aplicar todos estos discursos y a ver qué pasa. Y lo que pasa, por supuesto, es sumamente conflictivo, ¿no? Desde el desarrollo de los movimientos feministas hasta el problema de todos estos discursos de grupos sociales que están reclamando, cuestionando, poniendo en crisis una serie de situaciones. Que es el aparecimiento de los movimientos juveniles, por ejemplo, ¿no? El Mayo francés, la Primavera de Praga,
la lucha vietnamita, o la lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el Black Power, las Panteras Negras, el movimiento de México 68, que también es muy importante, Argentina 68, que fue también un momento sumamente importante. Es un movimiento que se da en el mundo entero, en el mundo entero, e influenciados además por ciertas cosas. Casualmente en el 68 muere Marcel Duchamp, que es algo que tampoco se tiene muy en cuenta. También en el 68 matan al Che en Bolivia, que es otro momento muy importante. En el 69 viaja el hombre a la luna, y digo, son como muy agitadas las cosas que están pasando, y las perspectivas de cambio son muy, muy intensas, ¿no? Y los cambios se están además gestando en cuestiones prácticas. Las mujeres se sacan el brasier y salen a protestar en las calles con su brasier en un palo, así, después regresan a casa a cocinar. No sé, algunas me van a pegar las feministas, ya sé que me van a pegar las feministas por decir esas cosas, pero un poco sí, ¿no? Tiene que ver con este espíritu de rebeldía, de lucha, de contracultura, pero esa contracultura que no es solamente como vamos a dar la contra, ¿no? Hay un discurso filosófico que sostiene todo esto y que tiene que ver con grupos como Fluxus y toda su construcción filosófica que lo sustenta. Y además creo que es muy importante que no solamente el pensar en el espíritu, ¿no? Sino en que el atreverse a dejar ese espíritu ser, ¿no? Porque siempre ha estado ahí, pero ahora se están atreviendo y se siente bien. Sí. Se siente bien y... Bueno, a veces te va mal, digo, como en todo, ¿no? Pero te va mal, pero se pero siente bien. Pero aquí es ese ¿no? saber que estás liberándote de toda esa sensación de atadura. Claro. Entonces, es una ruptura ideológica sumamente importante. Sumamente importante. Y bueno, por supuesto, Fluxus tenía que ser uno de nuestros temas. Creo que incluso da para más, posiblemente para otro programa, a ver si ya lo vamos pensando. Muchas de las obras que se hicieron, de los conflictos, las transgresiones. De la música, porque Fluxus también hacía música. Por supuesto. Orquesta. La Fluxus. música de Fluxus. Incluso la música de Cage y los otros artistas que están dentro del grupo. Y bueno, sí, hay que ver, hacían teatro callejero, música callejera. Mucho de su propuesta fue, vamos a romper con la institución museo, esta noción del museo asociado al mausoleo, con cosas muertas, aisladas, fuera de la vida, descontextualizadas. Vamos a sacar el arte a la calle. Vamos a darle vida. Donde está la gente, a que viva. Eso es Fluxus. Eso es Fluxus, y pues nosotros andamos emocionados con esto, como verán. Por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no emocionarnos con Fluxus? Vamos a ver si podemos vamos a comentar algo previamente. Este fin de semana, estos próximos días además, vamos a tener una serie de actividades culturales en la ciudad y en la universidad también. Así es que queremos invitarles a algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Puedes comentarnos alguna cosa que hay? Bueno, primero que nada, recuerden que el próximo miércoles es Noche de Museos, entonces varios museos abren en la noche, creo que es una experiencia maravillosa. Yo en lo personal solo he ido una vez al Munal, ¿no? En la noche. Uh-huh. Y además investiguen, porque cada museo tiene sus propias actividades. Yo la vez que fui, el Munal nos tocó un ensamble de, creo que era violín, cello y piano en una de las salas del Munal, que bueno, impresionante. Que generalmente no están abiertas. Totalmente, además. Claro que no, y menos con un ensamble ahí tocando vestidos de gala, bueno, sí. ¿no? Pues podrían haber puesto a Fluxus. Pudieron. Pero bueno. Vayan, por favor, digo, además porque sabemos que todo el tiempo estamos trabajando, ocupados, en el día no hay tiempo para hacer cosas, y que se abran estos espacios en la noche, pues nos da la posibilidad de ir, de ver cosas que no se ven generalmente. Claro, y experimentarlos de noche es algo... Bueno, sí, siempre de noche es completamente diferente experimentarlos de día. Por supuesto, en la noche es diferente, totalmente. Cualquier cosa. Claro. Ahí estás de acuerdo con Beto. Que bueno, ahorita está todavía la exposición, termina en marzo, entonces hay que apurarnos los que no hayan ido en el CNA de
Leonardo, Rafael y Caravaggio. Ándale, eso está también, tú ya estuviste ahí. Sí, no, pero yo voy a regresar, más Pero, de una vez, yo creo. ¿por qué? ¿No la viste bien o qué? Impresionante, es impresionante. Vale la pena. Vale mucho, mucho la pena. Es te deja pensando muchísimo. Ya sabrán por qué, las técnicas son maravillosas. Bueno, no voy a decir nada más. Está Bueno, ahí. tal vez solo que recuerden que las obras tienen tamaño natural y son reproducciones virtuales uno, sí. que son maravillosas. Digo, están de lo más alto en tecnología y uno se puede casi confrontar a la obra original y hasta mejor posiblemente, ¿no? Sí, no, ya lo verán, es que tienen que ir para entenderlo. Vayan, yo favor, lo leí, vayan. yo sabía que eran obras digitales y todo, pero de verdad no me cayó el 20 hasta que estaba ahí enfrente y dije, Ajá. no, fue como, no dije nada. No dije, Fue como, esa dije yo. Sí, tú no lo dijiste. Pues vayan, por favor, disfruten de esto. Está sumamente interesante. Vale la pena. Igual algún rato estaremos por ahí a darnos una vuelta también y ver qué onda antes de que lo quiten, ¿no? Muy pronto lo van a quitar. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más? Y el curso de Buto con el profesor Benavides. Ouch, eso está como muy interesante también. Una cosa que vale la pena para invitarles. Vamos a tener aquí en Espacio Arterial. Espacio Arterial, a quienes no lo saben, es un espacio de cultura de la Universidad de la Comunicación, que además está funcionando paralelamente con la Universidad de la Comunicación y también tiene su espacio algo abierto, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí una serie de cursos, varios cursos de apreciación cinematográfica, de crítica de arte contemporáneo, de autogestión, de gestión de proyectos, de curaduría, varias cosas. Y entonces, uno de ellos va a ser justamente que yo había propuesto, que es una cosa bastante rara, muy novedosa, no se ha hecho creo que en ningún lado, porque además el concepto no se lo había estado manejando así. En ese sentido, pues viene con otras visiones. Estos van a comenzar muchos en mayo. El que yo voy a realizar está programado para el 5 de junio hasta el 24 de julio. Son los viernes por la tarde. Y la idea de estos cursos está sustentado en algo muy, muy claro. Tiene que ver con esto que hemos estado hablando. En Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del estallido de las bombas atómicas, hay una crisis terrible. La gente se queda desencantada, destrozada. Fue una cosa muy violenta, ¿no? Bombas atómicas que mataron a miles de personas. Y las secuelas. Hubo gente que fue evaporizada, se evaporó, quedaron manchas en la pared, personas que estaban paradas esperando el autobús, y de pronto cayó la bomba y se quedaron carbonizados, una mancha en la pared. Entonces fue una cosa impactante, realmente impactante. Pues algo que a Japón le costó mucho, superar todo esto, ¿no? Muchos artistas japoneses, influenciados por lo que había sido toda esta visión de fluxos, del performance, del expresionismo abstracto, comienzan a vincular estas cosas y hacen una propuesta de danza teatro, que es la danza Buto, que es un proceso catártico de expresividad de todo lo que uno se tiene dentro, lo bueno y lo malo. Sacar todo eso, pero además sacarlo a través de elementos materiales, de elementos naturales, tierra, agua, barro, fuego, de estos elementos que están en la naturaleza, los más simples posibles, vinculando el cuerpo, la mente, lo espiritual, tratando de armonizarlo todo y de recuperar y sanar todo eso que les pasó, ¿no? Entonces es un proceso catártico, y como proceso catártico yo pensé que podría pensarse, o que podría argumentarse como una especie de terapia. Y pues esa es la propuesta. Se va a hacer este taller a partir del 5 de junio, una propuesta de un taller de butoterapia, así se llama. Va a ser aquí en el Espacio Arterial. Pues pueden buscar información justamente en la página de la Universidad de la Comunicación, en Espacio Arterial, y bueno, ahí se van a encontrar con todos los precios, costos y todo lo demás, que además está muy accesible y que vale la pena pensarlo, digo, incluso como una visión artística, como una visión de terapia, como una visión de descubrimiento y sanación de uno mismo.
puede ser sumamente interesante. Vale la pena, les recomiendo. Es parte meditación, parte encontrarse, parte descubrirse, parte construirse, parte buscar las formas de expresar todo eso, de sacarlo. Y bueno, lo vamos a hacer además ahí con el grupo de gente, no es tampoco para exhibirlo, aunque quién sabe, tal vez salen cosas sumamente interesantes que valga la pena presentarse, ya lo veremos, eso se los cuento después de que termine este taller. Pero bueno, es una de las cosas que teníamos también para invitarles, ¿no? Invitarles pendientes. ¿Algo más? Pues creo que ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando. Tiene alas. ¿No? La mirada del profesor Perde. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que bien reloj. Digo, ya se me acabó otro programa, no puede ser. ¿Cómo es que estamos así tan acelerados? Así pero bueno, pasa cuando sucede. Así, y a veces cuando no sucede también pasa. Y estaba pensando justamente en cuestiones de tiempo. Estaba pensando en lo que hablamos hace rato, no hace mucho. No es hace mucho, no ha pasado tanto tiempo. Hablamos del 68, de estos cambios. Y pues, este tema, para cerrar. Joaquín Sabina, 1968. Disfrútenlo, se me hace sumamente interesante. Es una obra de arte que muestra, que ilustra sobre lo que pasó en aquel año. Muy importante. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Que estén muy bien, disfruten su fin de semana, disfruten esta semana. Nos vemos el próximo jueves con Filosofarte. Hasta luego. Bye. Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rimbaud. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta De Gaulle. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los
Cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Ella sacudía su estructuralismo, y hacía lo mismo con su antropología.